poco ampliar el conocimiento de la arquitectura en todas sus líneas, se podría decir. Sobre todo porque se está construyendo, yo diría, un ejercicio teórico cada día más sofisticado en el área de la arquitectura, pese a que obviamente hay autores que desarrollan la línea de la teoría, pero si uno... Sí, en realidad primero hay que pensar o reflexionar qué entiende uno por arquitectura. ¿No? Lo otro es un dispositivo que genera la representación al final. Y yo creo que ahí empieza todo, las subjetividades con las cuales uno después puede definir lo que podría llegar a ser fotografía de arquitectura. Eh, yo como un ciudadano común y corriente, ya no solamente como fotógrafa o profesora, me parece que la arquitectura tiene que ser entendida como un espacio habitado, ¿no? Un espacio hecho para que el ser humano, ¿no? Habite en él o transite en él. Y en ese sentido, si uno piensa la arquitectura así y no como Ujú. un objeto constructivo, un objeto estético, un objeto material, entonces la definición de fotografía y arquitectura ya tiene o no para mí otra intención. Eh, Hoy día cuando me mandabas las preguntas, ¿no? para la entrevista, lo primero que hice fue, en los segundos que uno tiene, fue meterme a Google y poner arquitectura, ¿no? Imágenes, ¿no? El ejercicio más básico. Y cuando uno pone arquitectura e imágenes, en realidad las primeras bastantes cientos de imágenes que hay son en realidad fotografías de objetos arquitectónicos, más que fotografía de arquitectura, para mí. Mm. Y eso es súper complejo mirado desde las artes visuales y de la fotografía, porque al final, en realidad lo que sucede, sobre todo hoy día con la tecnología, ¿no? Con los super renders y los 3D, es que uno traspasa un objeto pensado, ¿no? A un soporte fotográfico. Y aquello puede en realidad entonces estar circunscrito a una fotografía más publicitaria, si se quiere decir, que efectivamente arquitectónica, ¿no? Como yo de alguna manera muestro o vendo, ¿no? Mi pensamiento del habitar. Entonces, si la mayoría de los arquitectos, ¿no? muestra su pensamiento del habitar como un objeto sin vida, a mí eso ya me parece medio complicado en la definición. Mm. Ahora, ¿existe fotografía de arquitectura que no sea esa fotografía de arquitectura? Yo creo que sí, yo creo que existe. Creo que al menos existe la tensión con aquella definición. Y en el arte existen un par de ejemplos, ¿no? Es decir, uno se puede ir por dos líneas, ¿no? Mirado desde la fotografía. Uno se podría ir por la línea de los Bernis y la Becher, ponte tú, Ujú. en donde hay una visión o unas anatomías comparadas que tienen que ver más con la reflexión, ¿no? del objeto en sí Ujú. que con lo que el objeto es, porque para entender lo que el objeto es necesitas el texto, ¿no? Ujú. No lo puedes extraer solo de la imagen. El 80% de la arquitectura es una arquitectura seria, es decir, ¿no? Las comunas, ¿cómo se llaman? Las ciudades, satélites, dormitorios, los edificios, lo que hace Wolf, ¿no? Con la arquitectura de la densidad en Hong Kong, finalmente, que viene de un poco bueno, es alemán y viene de la escuela de los Becher, igual que Andreas Gursky, ¿no? Ahí hay un tema entre la arquitectura de la densidad, que como lo nombran a Wolf, o no, la arquitectura de la globalización, como nombran a Gursky. Ahora, se entiende yo puedo llegar a entender que Becher, Gursky, Wolf hagan ese tipo de imágenes. Y aquí es súper importante también el concepto de la arquitectura en su propio paisaje y territorio. Eh, Solemos mal copiar en nuestros países, ¿no? Entonces, como tú bien decías, y eso no solamente para la arquitectura, para las artes visuales y la historia del arte también. Hoy en día hay más gente que viaja,
poca más gente que viaja, pero el gran porcentaje de las personas que estudia una de estas carreras estudia a través de la reproducción, ¿no? de obras en libros o en la internet. Y empieza a existir el exitismo, ¿no? de ciertas imágenes que empiezan a circular, como las antes nombradas, que se cree que si son exitosas es porque es la manera de fotografiar aquello que la arquitectura o la sociedad. Y eso es más complejo aún, porque en realidad lo que hoy día tenemos urgentemente que hacer es entender que si bien quizá para un europeo viajar a Hong Kong o a China, en el caso de Gursky, cuando toma estas fotografías de las mujeres trabajadoras, ¿no? en estas fábricas, es como el nuevo expedicionario, ¿no? Del siglo XIX pasó a ser el expedicionario del siglo XX, ¿no? Como yo miro el mundo. Evidentemente que se mira aquello porque estamos en un mundo que se ha mecanizado en su estructura arquitectónica en este caso, ¿no? Pero muy distinto hacer fotografía en Centroamérica o hacer fotografía en Sudamérica o en África seguramente debe ser muy distinto también, porque los territorios y las situaciones de habitabilidad son distintas, ¿no? Ya sea por el nivel socioeconómico, ya sea por los materiales que uno usa, ya sea por las relaciones humanas que se generan en ciertos lugares. Es decir, una toma tiene otro tipo de relaciones sociales a un edificio, ¿no? Y también depende de las relaciones culturales que tengan aquellas personas que habitan aquí. Eso. Entonces, si bien yo creo que uno puede decir que las fotografías de los Beni y las Begers podrían llegar de alguna manera a relacionarse con fotografías como del Rosario Montero, ¿no? que fotografía estas casas contiguas que se están haciendo, ¿no? en Chile, tiene que ver con la formalidad de la imagen, más que con lo que finalmente a mí me interesa, que es cómo uno tensiona el problema de lo arquitectónico. En el arte hay mucha gente que de alguna manera ha tensionado eso. Yo creo que uno de los grandes maestros de aquello, yendo así al extremo, es Cristo, ¿no? Es decir, cuando Cristo entela el Reichstag o arquitectura significativa, nos hace mirar esa arquitectura y entenderla y discutirla y llegar a un fondo que normalmente no se ve, ponte tú, en una fotografía más directa. Claro. Tiene otra connotancia aquello. Pero como un Cristo puede tener esa connotancia, no sé, Gordon Matta Clark, ¿no? En el otro extremo, también te hace pensar en la deconstrucción de esa misma arquitectura. Claro. Y esos extremos, ¿no? Uh-huh. Si uno pone a Beni y la Beger como los maestros de la arquitectura o de este nuevo sistema de serialización, y uno pone esos dos extremos, uno entiende que el abanico es enorme. Pero ¿qué fotografiamos? ¿No? El objeto. ¿Intervenimos el objeto? Como en los dos casos que di, o fotografiamos el habitar. Ahora, el habitar no significa que necesariamente existan seres humanos, ¿no? Pueden existir atmósferas que hagan sentir que ahí habita alguien. La frialdad con la cual es tratada la fotografía de arquitectura, como se conoce, ¿no? en las revistas de arquitectura internacional, etcétera, me parece súper incongruente con el oficio del arquitecto. Normalmente los seres humanos están a una escala en donde el objeto arquitectónico los consume, como que los absorbe, ¿no? Es como que son parte que se encuentran en la imagen solamente para dimensionar el tamaño, ¿no? Los metros cuadrados, qué sé yo. O la relación con el paisaje, ¿no? A donde está ubicado ese edificio, esa casa, ese objeto. Y eso es súper incongruente. Al final, si uno enseña que la fotografía de arquitectura, que la inclusión de seres humanos dentro de una fotografía de arquitectura es solamente la dimensión de escala,
Restringe demasiado. No solo restringe, sino que es incongruente con la esencia misma de lo para lo que fue hecho la edificación. Porque si no uno haría, porque si no, además que es súper complejo, y eso es como una contrapregunta a los arquitectos, ¿no? Yo supongo, no tengo idea cuánto es el porcentaje, pero debe ser más del 80% de las cosas que un arquitecto piensa, o se imagina, o proyecta, efectivamente se construyen, ¿no? Es decir, mucho de lo que el arquitecto piensa, cuánto es el porcentaje no tengo idea, pero mucho de lo que el arquitecto piensa queda en una imagen, ¿no? No queda en un objeto construido real. Entonces, si el pensamiento de la arquitectura es en gran parte bocetos, maquetas, render, fotografías, ¿no? De lo que efectivamente esto va a suceder, es decir, escenografías de lo que, ¿no? De lo que uno proyecta, encuentro aún más grave, porque cuando uno proyecta, uno se supone que debe relacionarse con las personas que van a utilizar o vivir o habitar ese espacio. Y si uno no proyecta arquitectónicamente con ese sentido, entonces queda las grandes como siempre queda. Un ejemplo muy significativo y actual es la serie de CIA de Foto 911, a donde este colectivo fotografía a todos los habitantes, ya no me acuerdo cuántos cientos eran, del edificio 911, que es un edificio, no una casa, no una toma, un edificio tomado en Sao Paulo. Y retrata a todos sus habitantes, ¿no? A todos los habitantes que llevan años habitando ese espacio. En esa relación, ¿no? Entre las personas y el espacio físico, existe una mucha mayor posibilidad de entender la significancia del habitar arquitectónico de un edificio tomado, en este caso. Yo creo que hay muy poca gente porque una cosa es fotografía de ciudad, o una cosa, ¿no? Otra cosa es fotografía de paisaje, entorno social, otra cosa es fotografía de arquitectura, en ese caso más específico. Y me parece que CIA de Foto no, lo hace bien. Yo creo que es uno de los buenos ejemplos de relación entre retrato y lugar. Es decir, la fotografía es pensamiento. La fotografía no es registro. Yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, la fotografía tiene que ser entendida como idea, como concepto y como conocimiento y como pensamiento. Porque si fuese por registro, es decir, no tomemos más fotos. Porque están todas las fotos en la nube. Entonces, si yo quiero una fotografía de algo, yo solamente lo busco y lo bajo y me lo apropio y hablo de ese algo, ¿no? Íconos, iconografías, eso está lleno. Los símbolos ya están creados y difícilmente se van a crear nuevos. Lo que sí se puede crear es pensamiento. Y si uno entiende la imagen como y sobre todo en las artes visuales, ¿no? La imagen como un reflejo consciente y coherente de lo que uno piensa, ahí la imagen se vuelve diferente y se vuelve interesante al final. Debería reflejarla si es que uno entiende la relevancia de aquello. Es lo mismo, totalmente opuesto, pero es lo mismo que cuando uno en los años 70 en fotografía documental decía pobreza, y hasta el día de hoy, y hay muchas maneras de definir la pobreza. Muchísimas maneras de definir la pobreza. Algunas son coincidentes, porque hay ciertas estadísticas, otras son, ¿no? Son distintas. Tú ves las fotografías de pobreza, de pensamientos diametralmente opuestos, de publicaciones de izquierda, de derecha, de centro, de los mismos pobladores, de los otros, y esa fotografía es exactamente igual. Hablando, ponte tú, de la arquitectura de la pobreza. La arquitectura de la pobreza es una casa precaria,
Y en la mayoría de las fotos de la arquitectura de la pobreza, no de los personajes, esa casa precaria tiene una bandera, en el caso chileno, en nuestro caso la bandera de Chile. Es decir, ahí podemos hablar siglos y horas de por qué se representa la pobreza, ¿no?, con un emblema patrio. Claro. Entonces, debería reflejar tu manera de pensar. Pero yo creo que todavía falta mucho por comprender en ese aspecto. Y eso tiene que ver con entender que las imágenes se miran, se leen, se estudian, ¿no? Y no solamente es un traspaso visual, superficial, ¿no?, que ya está estratificado, ¿no?, con códigos y con estereotipos y con prejuicios de lo que uno se supone que ha visto. Claro. Pero sí creo en maneras interesantes de reflexionar en torno a problemas arquitectónicos urbanísticos. Como lo que te dije, hacía fotos, pero hay otro autor latinoamericano, artista latinoamericano, ponte tú, que se me viene ahora a la cabeza, el Alexander Apóstol, cuando hace su serie de fuentes, ¿no?, en Caracas, fuentes que se construyeron en los años 40, 50, en un boom, ¿no?, económico de la ciudad, monumentos, ¿no?, urbanos. Él 60, 70 años después asume esa contingencia, ¿no?, del país, y lo único que hace es que esas fuentes, no sé si conocen esas imágenes. No, yo no la he visto. Pero las fuentes, que evidentemente son fuentes de agua, ¿no?, les pone un chorro gigante, que es mucho más grande que los edificios que están al lado. Es decir, hay evidentemente ahí una comparación y una intención detrás. Una intención en un país que tiene petróleo, ¿no?, y que evidentemente el petróleo es el ingreso, ¿no?, a nivel nacional. Claro. Entonces uno también puede decir, uno puede pensar el habitar como fuente más, como fuente principal del espacio, como decía Foto, pero uno también puede pensar que uno tiene todo el derecho a revisar la historia local, la historia regional, la historia mundial, a través de tensionar, ¿no?, las imágenes que oficialmente se han hecho con respecto a nuestras ciudades, a nuestros entornos. Yo no sé si hay personas particulares, es muy extraño, tampoco conozco todo, es imposible, y uno tiene un perfil, y uno todos somos subjetivos a la hora de mirar. Pero en el trabajo que hemos hecho en los últimos años en Sueño de la Razón, que llevamos 5 años mirando fotografía de todo tipo, patrimonial, contemporánea, desde las artes visuales hacia la fotografía en Sudamérica, hay muy poca gente que se ha dedicado exclusivamente a la ciudad, es decir, a la arquitectura de la ciudad, perdón. Hay mucha ciudad. En Sudamérica hay un fuerte documentalismo sobre la ciudad. Hay muchos autores que trabajan el problema del territorio como más amplio, pero en la arquitectura hay poco. Es decir, uno que puede ser uno de los pocos contemporáneos es Cássio Vasconcelos, brasilero, y es muy extraño lo que sucede con Cássio, porque Cássio tenía una obra preciosa que a mí me interesa mucho en el tema arquitectónico, que era como su primera obra, que es la obra Nocturnas, ¿no? El registro no arquitectónico, pero poético, de alguna manera, de la propia ciudad. Y si uno ve las fotos que está haciendo ahora Vasconcelos, que son fotografías aéreas, las favelas, las playas, la ciudad, las arquitecturas más macro, ¿no? Que se parecen un poco a esta fotografía europea, ¿no? Claro. A lo de Gursky, en el fondo. Sí, sin duda.
Entonces uno ahí pierde esa cosa intimista que es algo que es si uno pudiera decir que la fotografía latinoamericana tiene algo particular, porque uno podría decir la fotografía europea, es complejo hoy en día en un mundo global, pero si uno pudiera decir es algo muy intimista, sin duda. Y a mí me parece que las primeras épocas de Vasconcelos son relevantes en cuanto a términos de pensar una ciudad arquitectónica, ¿no? Poética. Por eso te digo, un autor es complejo, porque no es el autor, a veces son series, a veces son momentos que concuerdan, ¿no? con la mirada al final. Es decir, hay grandes maestros de la fotografía tradicional de arquitectura. Por nombrar solo uno, en Chile, Luis Ladrón de Guevara, si uno sigue la corriente de la fotografía tradicional, es un maestro, sin duda. Ahora, si uno habla de fotografía contemporánea es otra cosa. Es decir, el archivo que tiene Luis Ladrón de Guevara de las arquitecturas industriales de Chile de los años 50, 60, 70, o 60 en realidad, ya lo estoy poniendo demasiado viejo, de los 60 hacia adelante, son fantásticas. Pero eso es una corriente tradicional. Y claro, hay fotógrafos tradicionales, pero no de la fotografía que yo me interesaría ver, que es cómo uno integra al ser humano a la arquitectura. Entonces te tienes que ir al extremo como lo de 911, ¿no? Decía de foto, que no hay ninguna foto del edificio, sino que el edificio está en el texto, ¿no? En lo que vemos es al ser humano que habita ese lugar. Porque en realidad el edificio, y esto es súper interesante, porque en realidad el edificio, si uno se mete a Google, está. Entonces uno en el edificio, la estructura del edificio, es fácil de acceder a ella. Lo que no es fácil de acceder, nunca, sobre todo en el espacio privado, y a veces público, es al ser humano que habita ahí, ¿no? a la condición de su habitabilidad. Y eso también tiene que ver un poco con el problema de lo público y privado, ¿no? Es decir, hasta dónde yo puedo tensionar como fotógrafo, y ya no solamente como registrador de iPhones, iPads, cámaras digitales o qué sé yo, sino como pensador de una imagen o pensador de imágenes, ¿cómo puedo tensionar eso? Porque eso es lo interesante al final, ¿no? Es decir, lo interesante es poder develar lo que no se devela, con las características estéticas, éticas y morales que cada uno tenga, ¿no? Yo no estoy diciendo que todo lo privado tenga que ser expuesto, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo uno vive ese espacio. Lo que pasa ponte tú un ejemplo de penquista, o no sé, de Coliumo, de la Casa Poli, ¿no? Es decir, cuando se publicita por primera vez la Casa Poli era un cubo que miraba a un barranco y a un mar. Que nada, es fantástico, ¿no? Pero de ese tipo de arquitecturas hemos visto muchas. Fantásticas, ¿no? Maravillosas. El lugar a donde se empieza a activar ese espacio para mí es cuando uno ve una mesa con 10 artistas comiendo, o cuando uno ve las fotos de Melo, ¿no? Interviniendo el espacio, y ahí uno puede sumarle miles de imágenes a ese lugar. Y ese lugar se contiene en el para qué y con qué habita por un tránsito, no por el espacio. Ahora, si uno tiene una maqueta y no tiene el espacio físico para hacer esa imagen, ¿no? ¿Cómo uno piensa ese entorno? Es decir, ¿cómo uno dice voy a hacer un hospital o una casa o lo que fuese, ¿no? Una gran estructura como un hospital o una casa particular, si yo no conozco
al ser humano que va a estar ahí, ¿no? Si yo no lo puedo dimensionar en sus espacios, si yo no tengo idea cómo se va a mirar, cómo se va a ver ese sujeto ¿no? En ese entorno. Y uno puede ficcionar eso también, porque ¿no? Es la proyección que uno hace. Pero me parece que la fotografía de arquitectura actual, más que pensamiento visual, en general, obviamente que existen excepciones siempre, es una relación sumamente fría con el objeto y el paisaje más que con el objeto y el entorno. Y ahí también hay una diferencia que es fundamental, ¿no? Y fundamental en Chile, ¿no? En nuestro país. Bueno, todo es paisaje. Ya lo decía Nicanor Parra, ¿no? Este país, más que país, es un paisaje. Pero el paisaje, el paisaje no es habitable, ¿no? Si uno entiende paisaje con ¿no? Esta profundidad que no tiene fin, lo que es habitable es el entorno, ¿no? Como uno se relaciona con todo lo que está ahí, y los seres humanos nos relacionamos con eso, no los árboles solamente.